El curso de teoría de sistemas, a mí me alegró mucho que estudiantes nuestros que están sacando unos un doctorado en Japón y otros en Alemania, dicen que de los cursos que más han utilizado es este curso de teoría de sistemas. Aquí les va a servir para integrar toda su carrera de ingeniería. Aquí van a repasar toda la matemática, o sea que ahorita van a ver de qué se olvidaron y qué tienen que repasar. Va a ser grueso en ecuaciones diferenciales. Si caminamos rápido vamos a ver algo de no lineales. Vamos a usar transformación de Laplace. Vamos a usar variable compleja más adelante, que lo van a estar viendo también en paralelo en Mate 7. Y aquí sí van a ver para qué sirve el álgebra lineal en forma pesada, lo que se llama así grueso, ¿verdad? Y un poquito de geometría. Esto lo van a utilizar. Hace falta toda la física, desde el primer día hasta el último de física. Vamos a ver sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, sistemas electromecánicos, sistemas hidráulicos, sistemas térmicos y algunas aplicaciones en biología, química, economía, o sea, aquí van a ver en general. La teoría de sistemas es una teoría en la cual se pretendió desde 1928 utilizar un enfoque general aplicable a toda la ciencia y la tecnología. Y realmente vamos a dejar de último, poco a poco, a configurar lo que es la definición de sistema. Aquí van a entrar varias componentes. Primero, nos va a interesar estudiar, que lo voy a dejar también para más adelante, hablar de señales. Y señales vamos a diferenciarlas en señales continuas y señales discretas. Y eso es lo que le va a dar nombre al sistema que estemos considerando, y señales discretas. Entonces habrá un capítulo en algún momento, cuando sea necesario, de señales. Entonces cuando estemos hablando de sistemas continuos, es que las señales que están entrando al sistema van a ser funciones continuas. Por ejemplo, el sistema podría ser esófago con el cardias, y el cardias es la válvula que conecta a lo que es el esófago con el estómago. Y quisiéramos analizar en la dinámica de la digestión cuál es el comportamiento, digamos, del esófago, si hay algún problema en el esófago. Entonces queremos dar señales de entrada. Y ustedes mandan una señal de entrada, que es que ingieren una cantidad de alimento y lo mastican, y eso ingresa por el esófago. Llega al cardias, pero lo que pasa al estómago, la señal de salida, es la cantidad que está pasando. Por ejemplo, si hubiera una obstrucción en el esófago, estaría saliendo menos de lo que entró. Entonces podríamos diseñar una función que está ajustando, representando la cantidad de alimento, cómo lo están ustedes ingiriendo. Agarra una cantidad de alimento, un volumen dado, lo mastican y ese es el input. Entonces van a simular una señal de entrada. Tienen un poco de alimento, lo mastican, lo tragan, ¿y cuánto sale del estómago? Están midiendo el output del estómago. Puede ser, por ejemplo, un análisis de la válvula aórtica. Entonces están viendo si hay algún problema de reflujo o cuál es la dinámica en la válvula aórtica, y lo que están haciendo es cuánta sangre está pasando del ventrículo izquierdo a la aorta. Eso mide las elasticidades de aorta, porque digamos, ustedes tienen aquí el corazón, aquí están las 4 cámaras, aquí está, dibujémosla así, la válvula aórtica, aquí está la mitral, aquí está el ventrículo izquierdo, y aquí está pasando a la aorta. La arteria es elástica. Entonces, digamos, en un sístole, el corazón teóricamente expulsa todo lo que es el volumen ventricular, sale para afuera. Yo estoy estudiando la aorta, digamos, antes del callado de la aorta, cuando se dobla aquí la aorta, y estamos estudiando
si hay algún problema de pérdida de elasticidad o obstrucción en esta parte de la aorta. Entonces viene y bombea y la aorta es elástica y se abre así. Entonces el volumen que está saliendo V output, función del tiempo, no es igual al V input en función del tiempo, hay una disminución, hay ecuación de continuidad. Pero como hay una en el mismo tiempo, el volumen que sale no es el mismo, porque gran parte está todavía acumulado en esto que se extendió la aorta y hay una presión residual que permite que no colapse la aorta completamente. Entonces todos esos son sistemas que estudiamos. Puede ser un sistema físico más simple o más tradicional. Puede ser, por ejemplo, un mecánico, y ahí sería un resorte, por ejemplo, constante de elasticidad K, masa M, damos una función de input que es una fuerza variable en función del tiempo, y damos como señal de respuesta, estamos midiendo dónde se encuentra la masa en función del tiempo. Puede ser un horno, y aquí está un horno, aquí está el aislamiento perfecto no hay una resistencia de las paredes del horno al flujo del calor, y aquí hay una temperatura interna teta en el horno, y aquí estamos generando, por ejemplo, calor con una resistencia, aquí hay un flujo de calor Q de T, y lo que queremos determinar es, y aquí hay una pérdida o salida de calor para afuera porque hay una diferencia de temperaturas, y queremos encontrar para el flujo de entrada cuál es la temperatura, qué relación hay entre la entrada de calor y la temperatura instantánea. Podría ser que agarremos aquí un tubo donde haya gas y miramos la cantidad de gas que está entrando, aquí está saliendo una llama del gas que está encendido, calienta el horno. Puede ser una válvula hidráulica donde estemos calculando la relación que hay entre una presión de un fluido en una tubería en función de la apertura de la válvula. Entonces todos esos son sistemas que vamos a estudiar. Pueden ser engranajes, y a todos les llamamos sistemas, y después acoplamos todos los sistemas. Entonces hay una señal de entrada, que esa señal de entrada es una función del tiempo. Esa función puede ser continua en sistemas continuos, funciones continuas que pueden discretizarse mediante un muestreo de esa señal continua de entrada, o pueden ser señales que entran en forma discreta. ¿Está claro eso? Entonces con eso clasificamos a los sistemas, y por de pronto no digo mucho de la señal de entrada, ni hemos definido lo que es un sistema, que eso es de lo más complicado que hay. Entonces yo los represento por una caja y digo, bueno, aquí hay un sistema y aquí vamos a tener funciones de entrada, porque realmente la manera de investigar el comportamiento de algo, tanto macroscópico como microscópico, es mandarle señales y ver qué respuesta se emite. Esa es la manera general de investigar. Se le manda una señal y ve qué respuesta está emitiendo. Entonces yo voy a usar siempre este diagrama, y aquí está una señal de entrada que la voy a representar por una función Y, que es una función del tiempo, y para nosotros, que vamos a principiar con sistemas continuos, es una función continua. O sea que aquí hay una señal de entrada que, dependiendo de lo que estemos estudiando, son hidráulicos, si son engranajes, si son transmisiones, polipastos, lo que tengamos enfrente, eso va a representar la función. Está Y en función del tiempo, y aquí hay una señal de entrada. Y aquí vamos a obtener otra señal de salida, que es una función del tiempo continua en el tiempo, que es X de t. Esta es t y esta es X. A la señal Y le llamamos la señal de input o la señal de entrada, y a la señal de salida X de t le llamamos la señal de output o salida. Por de pronto son funciones continuas y estamos en sistemas continuos. Para sistemas discretos, las señales van a ser funciones discretas.
Sí, para una señal de entrada. Hay una sola señal de salida y esta está determinada. Estamos hablando de sistemas deterministas y no probabilísticos, porque puede haber una clase de sistemas donde mandemos una señal de entrada y las respuestas pueden ser diversas con una diversidad de probabilidades. Eso lo dejamos también por el momento. Entonces vamos a ver sistemas continuos, deterministas. ¿Qué quiere decir que es determinista? Que para un imputado el output está bien ya determinado y depende de la estructura interna del sistema. El sistema tiene estructura y eso se va a reflejar en algún lado la estructura del sistema. Entonces son sistemas continuos, discretos y deterministas. Esos sistemas los vamos a describir en general por una ecuación que vincule la entrada con la salida. Y esa se llama la ecuación de input-output, yo la voy a llamar IO. Y esa ecuación que vincula la entrada con la salida será una ecuación diferencial. Entonces están dados por una ecuación diferencial en general, los que vamos a estudiar primero. Si fueran discretos, se acabaron las ecuaciones diferenciales y estaríamos con ecuaciones en diferencias finitas, que tendríamos que hacer un capítulo sobre ecuaciones en diferencias finitas y los algoritmos de solución. Y nos vamos a limitar también a sistemas lineales. Y esos son los que vamos a empezar a considerar. Los sistemas continuos, funciones continuas de entrada, deterministas, una entrada, una salida, input-output, o sea, la salida está determinada, relación entre entrada y salida, una ecuación diferencial o una relación algebraica, y los sistemas lineales. Yo voy a hablar de clases de sistemas, pero a estos sistemas a estas clases, les voy a llamar por el momento componentes, y pueden ser subsistemas de un sistema. Si nosotros empezáramos sistemas mecánicos, nos pasamos 5 meses, 6 meses, eléctricos, otro tanto. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una teoría general y hablamos de clases de sistema. Y cuando tratemos un problema de ecología, un problema de lo que se trate, solo identificamos para llenar los parámetros de la ecuación. Entonces vamos a hablar aquí de clases de sistemas. Yo en este principio le voy a llamar a estos que vamos a estudiar componentes. Y las vamos a pegar juntas y esas componentes ensamblan un sistema. Sin embargo, no es equivocado llamarle a cada una un sistema. O sea, cada componente es un sistema. ¿Por qué qué? Porque hay una estructura, una entrada y una salida. Esto es un sistema. ¿Qué hay en un sistema? Un objeto que tendrá su propia estructura, donde hay una señal de entrada que produce una salida. Y el sistema queda caracterizado ¿por quién? Por el conjunto de entradas y el conjunto de salidas. Eso me da un mapa de lo que es el sistema, una descripción de lo que el sistema es. Entonces, clases de sistemas o componentes. A veces yo he usado el término componente, la mayoría de veces uso sistema. Pero componente porque son partes pequeñas que las vamos a ensamblar en estructuras más grandes.